te voy a contar algo que me jodió la vida en menos de un mes. Y no exagero. No fue un mensaje en el móvil, ni una conversación escuchada por accidente, ni una foto comprometedora. Fue un puto paquete. Un paquete de correos, con el nombre de mi mujer, pero que acabó en mis manos por error. Y ese detalle tan mínimo fue el principio de todo. Era lunes por la tarde, yo volvía del trabajo más quemado que un cigarro mal apagado. Llego a casa, y en el buzón hay un aviso de recogida. Bajo al estanco donde reparten los paquetes en mi calle y me sueltan una caja alargada, discreta, sin remitente visible. Laura no me había dicho que esperaba nada, pero como a veces compra chorradas para el hospital o para la niña, no le di mayor importancia. La caja no pesaba nada. Subí en el ascensor y, por curiosidad, o por esa mala costumbre de los maridos aburridos que abren las cartas aunque no vayan dirigidas a ellos, decidí echar un vistazo. No venía envuelta ni sellada. Solo tenía una lengüeta de cartón doblada. Y mira, no soy detective ni me va el cotilleo, pero algo dentro me decía que aquello no era un pedido normal. Cuando abrí la caja y vi lo que había dentro, se me quedó una cara de imbécil que todavía me arde de recordarla. Era un conjunto de lencería fina. No de esos que compras en el Women's Secret por San Valentín. No. Esto era de esos que se ven en películas de franceses raros o en páginas que tú y yo sabemos. Negro, con transparencias, talla perfecta para ella. Pero lo que más me impactó no fue la prenda. Fue la nota. No era una factura, ni un cupón. Era una nota escrita a mano, con letra masculina, cursiva, de esas que ya no se ven. Decía, sé que lo vas a romper esta noche. Yo también estoy deseando volver a hacerlo. M. Así. Ni más ni menos. Ahí me quedé yo, de pie en la cocina, mirando una puta braga carísima, con un mensaje que no era para mí. Me entraron unas ganas de reírme por lo absurdo del momento. Como si fuera una cámara oculta. Pero no había nadie con un micro ni un equipo de producción detrás. Solo estaba yo, con esa caja, esa nota y 1.000.000 de preguntas dándome vueltas por la cabeza. Laura llegó 2 horas después, como siempre después de su turno en el hospital. Cansada, con ese andar de rutina, ese beso rápido en la mejilla. Todo tan normal que dolía más. Y yo, con la caja escondida en el armario del pasillo, esperando encontrar el momento para decir algo, que no llegó ese día. Esa noche no dormí. Me pasé horas mirando el techo, escuchando su respiración a mi lado, pensando en cada noche que llegó tarde, en cada excusa, en cada vez que me dijo no puedo hablar ahora. Todo cobró sentido de golpe, pero aún no tenía pruebas, solo un paquete que ella aún no sabía que yo había abierto. Y lo que hice después, no fue lo que deberías hacer. Pero fue lo que hice. Durante 3 días no dije absolutamente nada. Me limité a observar, a callar y a actuar como si nada hubiera cambiado, aunque por dentro sentía que todo se había roto de una forma que no se podía reparar. Me convertí en un actor, de esos que no se entrenan para el papel pero que lo interpretan igual porque no les queda otra. Me levantaba, hacía el desayuno, llevaba a Sofía al colegio, volvía al trabajo, contestaba correos, hacía llamadas, revisaba nóminas ajenas mientras la mía se iba llenando de pensamientos que no me dejaban respirar tranquilo. Laura seguía con su rutina, aparentemente igual de entregada a su papel como yo al mío. Se levantaba, se duchaba con la puerta cerrada, salía con su uniforme blanco y el pelo recogido como siempre, me daba un beso suave y desaparecía hasta la tarde. Cuando volvía, soltaba el bolso, se ponía las zapatillas de estar por casa, preguntaba por la niña, me contaba lo básico de su día y se metía en la habitación a ver series con el móvil en la mano. Todo parecía normal, pero yo ya sabía que no lo era. Ese conjunto de lencería no había sido comprado por ella, no venía con nota de agradecimiento de una tienda, no era un regalo envuelto por un vendedor. Era algo más íntimo, más directo, más comprometido.
Y la nota de M no era un juego ni una broma entre amigas. Era una afirmación clara, sin rodeos, de que algo pasaba, de que alguien esperaba algo de ella que no era para mí. Y ella no sabía que yo lo sabía. Esa fue mi ventaja. Pequeña, pero suficiente para empezar a atar cabos. No empecé buscando en su móvil ni en el ordenador, porque eso habría sido demasiado típico. Empecé por los horarios. Hice algo tan básico como revisar el calendario de su turno en la nevera. Ella siempre lo apuntaba en un imán, para que no se nos cruzaran las cosas con la niña o con alguna cena familiar. Me fijé que el miércoles tenía el día libre. No me lo había mencionado, y eso ya me pareció raro. Me hice el tonto y le pregunté si trabajaba, y me dijo que sí, que tenía turno de tarde. Le sonreí, le dije que pasaría por la gestoría después de comer y que no llegaría hasta tarde. Asintió sin levantar la vista del móvil. Yo ya tenía claro lo que iba a hacer. El miércoles por la mañana dejé a Sofía en el colegio, volví a casa como si fuera a teletrabajar y esperé. A las 9:30, Laura salió arreglada pero sin el uniforme. No llevaba la mochila de trabajo, solo un bolso pequeño, y el abrigo claro que solo usa cuando quiere ir más mona, como ella dice. Salió deprisa, mirando el móvil. La seguí. No fui en plan película americana, no me puse gafas de sol ni sombrero. Simplemente caminé a unos metros. Ella cogió el metro en Quevedo, línea 2, dirección Sol. Se bajó en Retiro. Yo también. Y ahí empezó a acelerárseme el pulso. Caminó 3 manzanas hasta un edificio de oficinas, nada especial. Residencial, con un pequeño portal, sin portero. Sacó una llave del bolso. Entró. No llamó al timbre, no esperó a que nadie bajara. Eso me confirmó que no era una cita casual. Ese sitio ya lo conocía. Me quedé esperando frente al portal. No quería subir. No soy violento, nunca lo he sido, pero tampoco soy idiota. Tenía que saber más. Tenía que entender por qué. Me quedé allí 45 minutos, sin moverme, hasta que alguien salió del edificio. Aproveché y entré. Subí las escaleras hasta el segundo piso, y ahí estaba la puerta, entreabierta. Escuché una voz de hombre. No eran gritos, no era sexo, no era nada escandaloso. Era una conversación tranquila. Ella se reía. Esa risa que hacía meses no le escuchaba en casa. Me quedé ahí parado, sin saber si golpear la puerta o largarme. Finalmente, me marché. Esa noche no dormí. Me encerré en el salón con una cerveza y el portátil abierto sin mirar la pantalla. Laura se acercó, me preguntó si estaba bien, le dije que tenía algo del curro, que mejor se fuera a dormir. Asintió sin insistir. Todo muy educado, muy contenido. 2 desconocidos que compartían piso por contrato. Al día siguiente volví a seguirla. Esta vez no necesitaba más confirmaciones. Solo quería saber quién era él. Cuando entró al edificio, me acerqué al buzón. Pegué la oreja a los nombres. Uno me llamó la atención, Marcos Domínguez. Me sonaba. No por ser amigo mío, sino porque era médico del hospital. Urgencias, si no me fallaba la memoria. Laura lo había mencionado un par de veces hace unos años, cuando empezó a trabajar allí. Siempre con ese tono neutro, casi mecánico. Como cuando nombras al compañero de trabajo con el que no tienes mucha relación. Mentira. Era él. M. Me fui directo a casa, cogí la caja de la lencería, la guardé en una bolsa y la metí en el trastero. No iba a decírselo aún. Quería prepararlo todo. Yo no soy un santo, he tenido momentos de dudas en el pasado, miradas que se alargan más de la cuenta, alguna conversación fuera de lugar, pero nunca crucé esa línea. Nunca rompí la confianza. Y ahora la tenía a ella saliendo con otro hombre a plena luz del día, en un piso que claramente no era su casa,
mintiéndome a la cara como si fuera idiota. Lo peor no era que me hubiera engañado. Lo peor era que ya no me miraba como antes. Que no se le movía un músculo cuando mentía. Que no tenía ni el más mínimo remordimiento. Ese viernes me levanté antes que ella, le preparé el desayuno como siempre, llevé a la niña al cole y volví a casa. Laura ya se había ido. Me senté en la cocina, abrí el portátil y comencé a escribir todo lo que había pasado desde el día del paquete. Fechas, detalles, nombres. Me hice un archivo, lo guardé en una carpeta con clave, y cada día iba añadiendo cosas. Era una forma de ordenar el caos que tenía en la cabeza. Una manera de prepararme para lo que vendría. Esa misma noche le propuse que saliéramos a cenar, solo nosotros. Me dijo que no podía, que estaba cansada, que mejor otro día. Le insistí. Le dije que la notaba distante, que me gustaría reconectar. Aceptó, con una sonrisa forzada. Fuimos a un sitio de tapas cerca del templo de Devot. Comimos bien, bebimos vino, hablamos de cosas sin importancia. Ella estaba inquieta. Y yo también. No le dije nada aún. Solo quería mirarla, observarla, ver si se le movía algo dentro. Nada. Era una pared. Guapa, bien vestida, educada, pero completamente cerrada. Al volver a casa, Sofía ya dormía. Laura se metió en la ducha y yo me quedé solo en la habitación. Abrí el armario y saqué la caja. Cuando salió, la tenía en la cama. ¿Qué es eso?, preguntó, seca. Un regalo que te llegó esta semana, le respondí sin apartar la vista. Ella no se movió. No sé de qué hablas, dijo. Tampoco sabes quién es Marcos, ¿no? La expresión en su cara cambió. Solo un segundo. Pero fue suficiente. Ahí supe que lo sabía todo. Y que ella también lo sabía. No dijo nada más. Se dio la vuelta, salió de la habitación y se encerró en el baño. Yo no la seguí. Me quedé ahí, con la caja sobre las piernas, mirando al vacío, con una certeza en el cuerpo que ya no dolía, solo pesaba. A la mañana siguiente, el ambiente en casa era espeso. No se había dicho nada más desde que ella se encerró en el baño la noche anterior, y yo no tenía intención de empezar el día haciendo como si nada hubiera pasado. Cuando Laura salió, se había vestido ya con el uniforme del hospital, el pelo recogido con esa precisión que tenía desde siempre, la cara lavada, sin maquillaje. Se sentó a tomar café en silencio mientras yo preparaba el desayuno de Sofía. No nos miramos. Yo seguía dándole vueltas a todo, a cómo enfocar la conversación que sabía que tenía que ocurrir sí o sí. No podía seguir así ni un día más. Cuando Sofía salió de su habitación y se sentó a la mesa como cada mañana, sonriendo, contándonos que tenía que llevar una cartulina verde para una manualidad, se me encogió todo. Porque esa era la parte más jodida, que en medio de todo este teatro de adultos, había una niña que no tenía ni idea de lo que estaba pasando y que no se merecía en absoluto lo que se venía. Pero tenía que hacerlo, no podía seguir tragando. Cuando dejé a Sofía en el colegio, no volví directo a casa. Me fui a caminar. Necesitaba pensar, aclararme, planear bien lo que iba a decir. No quería montar un escándalo, no quería gritos ni escenas ridículas. Quería decir las cosas como son, sin adornos, sin rodeos. Después de una hora, volví. Laura ya se había ido. En la mesa quedaba su taza vacía y una nota rápida diciendo que tenía turno doble. Mentira. Sabía que era mentira. Sabía que el siguiente paso dependía de mí. Esa noche, cuando volvió, la esperé en el salón. Estaba viendo la tele sin sonido. Me senté en el sofá, sin decirle nada. Ella dejó el bolso, se quitó los zapatos, entró en la cocina y se sirvió un vaso de agua. Se quedó allí un rato, como si estuviera esperando a que yo dijera algo primero. Al final, lo hice. ¿Llevas mucho tiempo viéndolo?
No hubo reacción inicial. Ni sorpresa, ni rabia, ni negación inmediata. Solo silencio. Finalmente, habló. No sé de qué hablas. De Marcos. Del médico. Del piso en retiro. De la nota en el paquete. ¿Quieres que te lo repita o prefieres empezar a ser sincera? No me gritó. No negó nada. Se quedó de pie, con el vaso en la mano, mirándome como si estuviera valorando qué decir y qué callar. Finalmente, se sentó en el borde del sofá, cruzó las piernas y habló con una frialdad que no me esperaba. No planeaba que pasara. Se fue dando. No me siento orgullosa. Pero tampoco me voy a justificar con un discurso de víctima. No quiero discursos, le interrumpí. Quiero la verdad. La verdad es que me sentía sola desde hace tiempo. Tú estabas en casa, sí, pero ausente. Siempre con tus cosas, tu trabajo, tu rutina. No me mirabas. No me tocabas como antes. Me sentía invisible. Y en vez de hablarlo, ¿decidiste abrirte de piernas con otro? Ahí sí se encendió. Se levantó de golpe y me miró por primera vez con rabia en la cara. No te atrevas a reducirlo a eso. No fue solo sexo. Eso lo hace peor. Quizás. O quizás solo fue inevitable. ¿Te enamoraste de él? No. Pero tampoco de ti últimamente. Ese golpe me lo esperaba, pero igual dolió. Me quedé callado unos segundos. Ella se volvió a sentar, esta vez en el otro extremo del sofá. Ya sin rabia, como si hablara con alguien que apenas conoce. No estoy orgullosa, David. Pero tampoco me voy a arrastrar pidiéndote perdón. No es un error de una noche. No fue una confusión. Sé lo que hice. Y no sé si quiero seguir como si nada hubiera pasado. ¿Te vas con él? No lo sé. ¿Y qué hacemos con Sofía? La niña es lo único que me importa ahora mismo. Pues a mí también. Y no pienso dejar que crezca en una casa llena de mentiras. Entonces dime qué quieres hacer. ¿Nos separamos? ¿Lo hablamos? ¿Lo fingimos por un tiempo? ¿Fingir? Por Sofía. No pienso vivir en una mentira por tu comodidad. No es por comodidad, es por no destrozarle la infancia. Eso ya lo hiciste tú. Ese último intercambio fue el cierre. No se dijo nada más esa noche. Ella durmió en el sofá. Yo me encerré en el dormitorio. No pegué ojo. Pensaba en todo lo que habíamos construido, en cada paso dado juntos, en cada decisión tomada como pareja y como ahora estaba todo en ruinas. Sin golpes, sin escándalos. Solo ruinas silenciosas. Al día siguiente empecé a moverme. Llamé a un abogado amigo mío. Le conté la situación de forma general, sin entrar en detalles. Me explicó las opciones. Custodia compartida, régimen de visitas, reparto de bienes. Nada fuera de lo común. Pero todo nuevo para mí. Me dio una lista de documentos que debía ir preparando. Contabilidad del hogar, escrituras del piso, cuentas conjuntas. Lo apunté todo y me puse con ello. Ese mismo día, pedí el día libre en el trabajo. No estaba en condiciones de atender clientes ni revisar cuentas ajenas. Mi vida era un desorden completo. Por la tarde, cuando Laura volvió, le entregué una carpeta con la documentación que había empezado a preparar. No hizo preguntas. No discutió. Solo la miró y dijo, vale. Cenamos por separado. La niña preguntó por qué mamá estaba tan callada y por qué yo tenía cara de enfadado. Le dijimos que estábamos cansados. Ella lo aceptó sin más. Pero yo sabía que esa burbuja no iba a durar mucho más. Durante los días siguientes, el silencio se convirtió en la norma. Dormíamos en habitaciones separadas. Hablábamos lo justo para organizar los horarios de la niña, las comidas, los turnos de recogida.
Era una convivencia sin vida. Un trámite en espera de una explosión o una decisión final. Lo único que seguía funcionando era la rutina con Sofía, como si todo lo demás se hubiera congelado en una especie de pausa. Un domingo, después de llevar a la niña al parque, Laura me dijo que teníamos que hablar. Nos sentamos en la mesa del comedor. Ninguno quería hacerlo en el sofá, ese lugar ya estaba contaminado. He hablado con Marcos. Le he dicho que necesito pensar. Que no quiero nada con él mientras esto no se aclare. No lo he visto en una semana. ¿Y eso qué cambia? Nada. Pero pensé que deberías saberlo. ¿Lo estás haciendo por mí o porque te da miedo perderlo también? Lo estoy haciendo por mí. Porque no quiero tomar decisiones a medias. Y no voy a meter a mi hija en una vida que ni yo entiendo. Entonces, ¿qué hacemos? Yo puedo irme unos días. A casa de mi hermana. Que Sofía se quede contigo. Necesito espacio. Haz lo que quieras. Y así fue. Esa noche hizo una maleta pequeña, se despidió de Sofía con una excusa cualquiera y se fue sin mirar atrás. Cerró la puerta sin dramatismo. Como quien sale a comprar y no sabe si volverá. Me quedé en casa con la niña, en silencio, sin saber si sentir alivio, rabia o tristeza. Sabía que aún faltaba lo peor. Y que de ahora en adelante, cada decisión sería una herida nueva. Pero ya no podía parar. Los primeros 3 días después de que Laura se fuera a casa de su hermana fueron extrañamente tranquilos. Sofía y yo nos adaptamos rápido a una rutina sin gritos, sin silencios forzados, sin la tensión flotando en cada habitación. Pero debajo de esa calma, en mi cabeza, había una actividad constante. No era rabia, ya no. Era algo más frío, más lógico. Empecé a pensar en todo lo que había perdido, en cómo ella lo había destruido con una decisión tan suya, sin contar conmigo, sin darme una opción de pelear por lo que habíamos construido. Y cuando llegué al punto donde entendí que ya no había nada que salvar, decidí que al menos no se lo iba a dejar fácil. Si ella había elegido a otro, que lo tuviera, pero con todo lo que eso implicaba. No soy una persona vengativa por naturaleza. No me sale, no me nace. Pero hay una línea. Y Laura la cruzó. No solo me mintió. Me usó. Me hizo sentir que el problema era yo, cuando llevaba meses entregándole su tiempo, su cuerpo y su cabeza a otro. Eso no se lo perdonaba. Así que empecé a planear lo que podía hacer. Nada ilegal, nada de locuras. Solo algo que le hiciera entender que su traición tenía consecuencias reales. Lo primero fue organizarme con el abogado. Le llevé pruebas. Fotos, fechas, la nota del paquete. Me ayudó a preparar una estrategia para solicitar la custodia total de Sofía de forma temporal. No porque pensara quitarle a su madre, pero sí para que entendiera que no podía actuar como si su vida sentimental fuera un capítulo aislado de todo lo demás. Me dijo que necesitaba testigos. Gente que hubiera visto algo. Me acordé de la vecina del tercero, Rosa, que había comentado alguna vez que veía a Laura salir arreglada en horarios raros. Fui a su casa, le conté lo justo, y me dio su palabra de que si la llamaban a declarar, diría la verdad. Con eso bastaba por ahora. Luego pasé al tema económico. Yo llevaba las cuentas de la casa, así que sabía exactamente cuánto teníamos, que entraba, que salía, qué gastos fijos había. Lo que hice fue empezar a mover el dinero de las cuentas conjuntas a una a mi nombre. No era robar, era proteger lo que habíamos ganado juntos de decisiones impulsivas de una persona que ya no actuaba pensando en los dos. Dejé suficiente para cubrir la hipoteca del mes y los gastos escolares. El resto, lo moví. También cancelé la tarjeta secundaria de crédito que ella usaba. Si iba a estar con otro, que él la mantuviera. Después fui por algo más personal. Algo que doliera en el orgullo.
Teníamos una carpeta compartida en la nube, donde guardábamos fotos, vídeos, recuerdos de viajes, cumpleaños, todo lo que habíamos hecho en 10 años juntos. No lo borré. Lo moví a otra carpeta privada y dejé solo las fotos de Sofía y familiares. Eliminé las nuestras. Quería que notara la ausencia. Que abriera esa carpeta una noche y se encontrara con el hueco exacto de lo que destruyó. Nada duele más que ver tu historia desaparecer sin ruido. El último paso fue preparar un sobre con todo lo que había reunido, la nota del paquete, capturas del buzón con el nombre de Marcos, la bitácora que había escrito con fechas y lugares. Lo imprimí todo y lo guardé junto con una carta. En esa carta no había insultos, ni amenazas, ni lamentos. Solo hechos. Le escribí que ya sabía todo, que me había dolido más su indiferencia que su engaño, y que si quería rehacer su vida, lo entendía, pero que no pensara que iba a hacerlo mientras yo me quedaba callado. Le dejé claro que iba a iniciar el proceso de separación con una solicitud de custodia inicial para mí, y que si pretendía discutirlo, tendría que hacerlo con pruebas, no con lágrimas. El viernes por la tarde, llevé a Sofía con mis padres, que ya estaban al tanto de todo. Les pedí que la cuidaran hasta el domingo. Les dije que necesitaba arreglar cosas importantes. Me dieron su apoyo sin condiciones, aunque me notaron apagado. A las 8, llamé a Laura y le dije que viniera a casa, que teníamos que hablar. Me preguntó si todo estaba bien con la niña. Le dije que sí, pero que necesitaba que viniera sola. Llegó a las 9. Abrió la puerta con su juego de llaves, entró sin decir nada. Nos miramos un segundo. Llevaba ropa informal, cara de cansancio. Se sentó sin que yo le dijera nada. Yo ya tenía el sobre en la mesa del comedor. ¿Qué es eso? Es tu parte de esta historia. ¿Qué historia? La historia que tú empezaste a escribir sin mí. Lo abrió en silencio. Miró los papeles, uno por uno. Tardó más en leer la carta. Cuando terminó, no me miró. Solo se quedó sentada, con los codos sobre la mesa, la cara hundida entre las manos. No pensaba que llegarías a esto. Yo tampoco pensé que tú llegarías a lo otro. Y sin embargo, aquí estamos. No quiero una guerra contigo, David. No la habrá. Solo quiero justicia. Y claridad. ¿Y la niña? Está bien. Con mis padres. Y seguirá estando bien si no conviertes esto en un drama. Yo puedo cuidarla. Tú puedes verla. Pero necesito distancia. Y ella también la va a necesitar, cuando entienda que sus padres ya no son los de antes. ¿Estás dolido? No. Estoy decidido. ¿Y eso es todo? Eso es todo. Si quieres pelear, pelearé. Si quieres cooperar, también. Se quedó en silencio largo rato. Luego se levantó, recogió el sobre, lo metió en su bolso y dijo que necesitaba tiempo para pensar. Le dije que tenía todo el fin de semana. Que el lunes iríamos al despacho del abogado. Salió sin decir adiós. Cerró la puerta despacio. No volví a mirar el reloj. Me senté en el sofá, cerré los ojos, y por primera vez en semanas, sentí que recuperaba algo de control. No alegría. No alivio. Solo control. Y eso, después de tanto caos, era suficiente. El lunes llegó sin que yo tuviera que recordárselo. A las 10 de la mañana estaba tocando el timbre con la misma cara apagada del viernes, pero algo en su postura era distinto, como si ya supiera que no tenía argumentos y lo único que le quedaba era aceptar lo que viniera. La invité a pasar sin decir nada más que un buenos días. Nos sentamos en la cocina, con 2 cafés que preparé por costumbre más que por cortesía. No había que repasar lo que ya sabíamos los dos. Había llegado el momento de decidir qué hacer con todo eso. No para volver atrás, porque eso ya no era posible, sino para no destrozar lo poco que aún se podía mantener en pie.
Lo primero que me dijo fue que no quería judicializarlo todo, que prefería que lo hiciéramos de mutuo acuerdo por el bien de la niña. No me sorprendió, porque Laura nunca había sido de gritar ni de armar escándalos. Siempre fue práctica, incluso cuando mentía. Le respondí que sí, pero que el acuerdo lo redactaba mi abogado y que se firmaba en su despacho. No puso objeciones. Supongo que a esas alturas no tenía muchas cartas que jugar. Empezamos a hablar de Sofía. De los horarios, del colegio, de cómo íbamos a organizar las semanas. Me dijo que estaba dispuesta a que la niña viviera conmigo y que ella pasara a buscarla 2 tardes por semana y un fin de semana alterno. Le pregunté si era por convicción o por culpa. Me dijo que era porque sabía que ahora mismo yo era quien estaba más estable, más centrado, y que Sofía no tenía que vivir los cambios de su nueva situación personal. Le pregunté si seguía viéndose con Marcos. Dijo que no. Que no desde que se fue. Que no sabía si volvería a hacerlo. Que había hablado con él y que le dijo que necesitaba tiempo. Que no sabía si lo que tenían era real o solo una forma de escaparse. No le creí ni me importó mucho. No estaba ahí para discutir esa parte de su vida. Lo único que me interesaba era que no se mezclara con la de nuestra hija. Lo dejé claro. También hablamos del piso. Le propuse que se quedara ella con él y que yo buscara otro sitio más cerca del trabajo y del colegio. Le dije que no quería arrancar a Sofía de su barrio, de su entorno, y que mientras viviera conmigo, lo lógico era que todo siguiera igual para ella. Laura preguntó si estaba seguro, que ella podía buscar otro sitio. Le dije que no, que ese lugar ya no me decía nada y que prefería empezar de cero en otra parte. Ella bajó la cabeza. Dijo que entendía. Después pasamos a las cuentas. Le mostré los extractos, los movimientos, las transferencias que había hecho. Le dije que el dinero estaba ahí, que no lo había usado para mí, que solo lo había apartado. Me pidió acceso a esa cuenta para revisar. Se lo di sin problemas. No tenía nada que esconder. Le ofrecí dividirlo en 2 partes iguales y dejar una reserva común para gastos de la niña. Aceptó sin discutir. Esa parte fue rápida. Las decisiones económicas se toman más fácil cuando los sentimientos ya están muertos. Después de una pausa larga, me preguntó si pensaba odiarla siempre. Le dije que no la odiaba. Que me costaba mirarla sin pensar en todo lo que se había roto, pero que el odio era demasiado esfuerzo. Que prefería reservar mi energía para reconstruir lo que quedaba de mi vida. Ella asintió. Me miró unos segundos, como si quisiera decir algo más, pero se lo guardó. No la animé. No necesitaba más explicaciones. Ya lo sabía todo y lo demás solo serviría para alargar algo que ya estaba terminado. Le pregunté si quería que Sofía supiera que íbamos a separarnos o si prefería esperar. Me dijo que era mejor hablarlo cuanto antes, sin rodeos pero con cuidado. Le propuse hacerlo juntos esa misma semana. Ella aceptó. Al salir, me dio las gracias por no haber reaccionado con violencia, por no haberla expuesto públicamente, por haber mantenido el control. Le respondí que no lo había hecho por ella, sino por mí y por Sofía. Que no necesitaba humillarla para demostrar que tenía razón. Que prefería seguir adelante con dignidad. No dijo nada más. Se fue. Esa tarde, recogí a Sofía del colegio y la llevé a casa de mis padres, como hacíamos algunos lunes. Jugó con su primo, cenó feliz y se durmió sin preguntar por su madre. A la mañana siguiente, Laura vino a desayunar con nosotras y, después de dejar a la niña en clase, fuimos juntos a hablar con la profesora para adelantar que habría cambios familiares y que quizás Sofía mostraría algunos síntomas de estrés o tristeza. La profesora agradeció la sinceridad. Dijo que lo tendrían en cuenta. Me sentí extraño haciendo equipo con Laura en medio de todo ese desastre, pero entendí que sería así durante mucho tiempo. Ya no éramos pareja, pero seguiríamos siendo padres. Era lo único que no podíamos dejar de ser.
El miércoles por la noche, sentamos a Sofía en el sofá. Le explicamos que mamá y papá iban a vivir en casas distintas, pero que ella seguiría viéndonos a los dos, que nada cambiaría con el colegio, ni con sus amigas, ni con sus abuelos. Le dijimos que la queríamos muchísimo y que lo más importante era que estuviera bien. Preguntó si era por algo que ella había hecho. Le dijimos que no, que los problemas eran nuestros y que ella no tenía nada que ver. Nos abrazó a los dos, sin llorar. Esa noche, cuando la acosté, me pidió dormir conmigo. Lo hizo abrazada a mí, sin soltarme. Tardó en dormirse. Yo no cerré los ojos en toda la noche. El viernes firmamos los papeles con el abogado. Todo fue rápido. El acuerdo era claro. No había nada que discutir. Firmamos en silencio, sin mirarnos. Al salir, nos fuimos por caminos distintos. Laura me mandó un mensaje una hora después diciendo que iba a llevar a Sofía al cine ese domingo. Le dije que estaba bien. Y así empezó la nueva vida. Sin broncas, sin drama, sin reconciliaciones. Solo con una rutina dividida y una hija que aún no sabía cuánto iba a cambiar su mundo, aunque por fuera todo pareciera igual. Los primeros días después de firmar el acuerdo se me hicieron extraños. No por tristeza ni por nostalgia, sino porque mi rutina tenía que construirse de nuevo, desde cero, sin los hábitos que ya no tenían sentido. El lunes siguiente ya no había mensajes de Laura preguntando si recogía yo a Sofía, ni recordatorios sobre citas médicas, ni el clásico no te olvides del cumpleaños de mi prima. Todo eso se cortó de golpe. La comunicación se redujo a lo justo, horarios, recogidas, algún apunte sobre deberes. Era como tratar con una compañera de trabajo con la que apenas te cruzas. El silencio ya no dolía, simplemente estaba. Sofía lo notó, claro que sí. Lo disimulaba con sus dibujos, con su manera de hablar de forma constante como si al llenar el aire con palabras pudiera evitar las preguntas que aún no se atrevía a hacer. Yo la escuchaba siempre, le respondía a todo, y cada noche al dormir me aseguraba de que tuviera algún motivo para sonreír. Me volqué tanto en ella que casi no dejé espacio para pensar en mí, lo cual, por un tiempo, fue lo mejor que podía hacer. Durante las semanas siguientes, traté de ordenar la casa. No en el sentido literal, sino de limpiar todo lo que ya no tenía lugar en esa nueva vida. Guardé fotos, regalé objetos, cambié muebles de sitio. No por despecho, sino porque necesitaba sentir que eso ahora me pertenecía solo a mí y a mi hija. Me inscribí en un gimnasio cerca del trabajo, empecé a salir a caminar por las noches, me reencontré con dos amigos que hacía años no veía por simple abandono social. Uno de ellos acababa de separarse también. Tomamos un café y compartimos miserias en voz baja. Me dijo que nunca imaginó que su matrimonio se rompería hasta que un día llegó a casa y su mujer ya no estaba. Le dije que en mi caso sí estaba, pero ya no conmigo. Nos reímos por compromiso, sin gracia. Fue un consuelo inútil, pero me sirvió para entender que no era el único. Que esto le pasa a mucha más gente de la que parece. Y que la vida no se detiene porque alguien decida que ya no te elige. Laura no volvió a mencionar a Marcos. Tampoco hizo falta. La última vez que lo vi fue en el hospital, una tarde que tuve que ir a buscar un informe de Sofía. Lo vi salir por la puerta de urgencias, riéndose con otro compañero. Me vio también. Me saludó con un gesto corto, como de cortesía. No se acercó. Yo tampoco. Pasamos de largo. Después de eso, no lo volví a ver. Y sinceramente, no me importó. Nunca fue sobre él. Fue sobre ella. Y sobre mí. Sobre lo que permití, sobre lo que ignoré, sobre lo que toleré sin darme cuenta. Un sábado por la mañana, mientras Sofía estaba en una clase de teatro, me senté en una cafetería con mi portátil y empecé a escribir todo lo que había pasado. No con intención de publicarlo, ni de compartirlo con nadie. Solo para dejar constancia de lo que viví.
Empecé desde el día en que abrí aquella caja. Fui anotando cada detalle, cada gesto, cada silencio, cada palabra dicha y no dicha. Me tomó horas. Lo hice durante varios fines de semana. A veces me costaba continuar. Otras, escribía de corrido sin levantar la vista. Terminar ese texto me sirvió como cierre, como una especie de inventario emocional. Cuando lo acabé, lo guardé en un archivo con contraseña. No sé si algún día lo leerá alguien más. No me preocupa. Lo importante era sacarlo de mí. Un día recibí un mensaje de Laura. Me dijo que estaba pensando en mudarse a un piso más cerca del hospital, que quería vivir sola y no con su hermana. Me pidió que habláramos de cómo afectaría eso a las visitas de Sofía. Nos vimos en una cafetería para hablarlo. La conversación fue correcta, sin tensión. Le dije que mientras ella cumpliera con los días acordados y la niña no sintiera desequilibrio, no tenía problema. Me agradeció la comprensión. Luego hizo una pausa larga, me miró y preguntó si yo estaba bien. Le respondí que sí. No mentía. Estaba mejor que nunca desde que todo se derrumbó. Porque ya no tenía que fingir, ni preguntar lo que no quería oír, ni vivir esperando algo que no iba a volver. Una noche, semanas después, Sofía me preguntó si yo seguía queriendo a mamá. Le dije que las cosas habían cambiado, pero que siempre la iba a respetar como madre suya, y que lo más importante era que ella estuviera bien con los dos. Asintió. Me dijo que a veces le daba pena no tenernos juntos, pero que le gustaba estar conmigo porque siempre la escuchaba y la hacía reír. Me abrazó sin decir nada más. Esa conversación me dejó claro que los niños no necesitan padres perfectos, solo honestidad, rutina y cariño real. Todo lo demás se adapta. Al cumplir 3 meses desde que se firmó la separación, sentí algo parecido a una sensación de cierre. No paz, porque eso suena demasiado solemne, pero sí estabilidad. Me levantaba por la mañana sin ansiedad, trabajaba sin distracciones mentales, cenaba con Sofía con conversaciones simples pero limpias. Ya no revisaba el móvil con esa paranoia absurda. No pensaba en dónde estaría ella, ni con quién. No porque me diera igual, sino porque ya no era mi asunto. Y entender eso fue una de las cosas más sanas que me pasaron. Aprendí que muchas veces uno se queda en relaciones por costumbre, por miedo, por no romper algo que lleva años en pie. Pero cuando esa estructura está podrida por dentro, lo mejor es derribarla antes de que se te caiga encima. Un domingo, mientras Sofía jugaba en el parque, me crucé con un vecino del edificio de antes. Me saludó con la típica frase de hace tiempo que no os veo juntos. Le respondí que ya no vivíamos juntos. Me dijo que lo sentía. Le dije que no hacía falta, que a veces separar caminos era lo mejor. Me miró con esa cara de quien no espera una respuesta tan directa y se despidió. Me quedé pensando que esa era la frase más honesta que había dicho en mucho tiempo. Hoy, ya meses después, puedo decir que me recuperé. No como quien se cura de una herida, sino como quien aprende a vivir con una marca. No busco vengarme, ni rehacer mi vida a toda prisa, ni demostrarle a nadie que estoy mejor. Solo quiero seguir adelante, criar a mi hija con equilibrio, y no repetir errores. Si algún día me vuelvo a enamorar, bien. Si no, también. Lo importante es que ya no vivo esperando que alguien no me falle. Ahora vivo sabiendo que si vuelve a pasar, no me voy a derrumbar. Y eso, sinceramente, ya es suficiente.